Bueno, muy bien. Ya siendo las 6:10 de la tarde, iniciamos entonces la charla que el día de hoy denominamos alumbrado público, evolución tecnológica y regulatoria. Esta charla la va a dar el ingeniero Edwin Delgans, afiliado a la Asociación Sindical de Ingenieros al Servicio de las Empresas de Energía, CIEP. El ingeniero Edwin es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en gerencia de la Universidad Externado de Colombia. Su formación ha sido orientada al diseño y mantenimiento de redes de media y baja tensión, con un manejo alto de las herramientas informáticas más comunes. Edwin tiene experiencia en el seguimiento e interventoría de proyectos en el área de distribución y comercialización de energía eléctrica. Todo esto enmarcado por una evaluación, planificación, seguimiento y ejecución de proyectos. Ha sido jefe del proyecto de normalización en la zona centro, en donde gestionaba los contratos de construcción de obras de normalización de clientes de la zona centro. También fue jefe de proyecto de expansión de alumbrado público, en donde gestionaba las obras de expansión solicitadas por la UAS, seguimiento a la facturación de las obras efectuadas y realizaba la conformación del actual convenio de alumbrado público del Distrito Capital. Adicionalmente a ello, ya en el año 2007 fue líder de la UMZ de Sabana Sur, donde lideró procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de media tensión y gestión de clientes. Y ya en el 2016, del 2014 al 2016, vuelve a ser jefe de alumbrado público de los municipios, en donde lidera el proceso de modernización de alumbrado público en actividades que involucran gestión del recurso humano, operativo, presupuesto y materiales requeridos para la ejecución de procesos de modernización del alumbrado público en la ciudad de Bogotá, utilizando tecnología LED y halogenuro metálico. Ingeniero Edwin, en estos momentos le solicito su autorización para iniciar grabación del evento y el auditorio es todo suyo. Bienvenido y muchas gracias por esta charla. Muchas gracias, Lili, por esta presentación y gracias a todos los compañeros que hoy están presentes, muchos de ellos que han trabajado en el tema de alumbrado también conmigo mucho tiempo. Pues el objeto de esta presentación es hacer un breve recuento histórico de qué ha pasado con el alumbrado público desde tiempos inmemoriales a la fecha y mostrar el día de hoy cómo está, cómo es la visión que yo tengo como ingeniero del alumbrado y, y como pues que hablemos entre todos cómo desde la CIE podemos ayudar y colaborar al país para poder mejorar en estos temas. Por temas de tecnología y es más fácil, pues voy a quitar no voy a proyectar mi imagen de video y voy a estar siempre en la presentación. Esta presentación es un homenaje a alguien que conocimos mucho y que ayuda mucho al tema del alumbrado público en la ciudad de Bogotá. Así que, sin más preámbulos, arranquemos. El alumbrado público, como tal, nace desde hace mucho tiempo y su origen se data desde el hombre de las cavernas, en donde a través del querer hacer algo más, apropiarse de la oscuridad, tratar de tener seguridad, hasta cocinar alimentos, inventa el fuego y con eso inventa también la vida en sociedad. Yo creo que el tema social de la iluminación es algo fuertísimo. El, el pueblo, el hombre primitivo se reúne frente al fuego y comienza a compartir muchas cosas, sus vivencias, sus historias, su religión, muchas cosas, es a través de la iluminación, porque es apropiarse de algo de un espacio que antes no tenía, ¿no? Pero siempre el problema ha sido tener una fuente de iluminación que sea duradera, que sea además económica,
que finalmente no estemos a cada rato teniendo que recargarla. Inicialmente las fogatas de leña tenían el problema de que cada rato había que estar buscando leña para apilarla. Igual las antorchas de tela o los candiles de aceite. Los candiles de aceite desde Egipto se están encontrando candiles donde las maneras que se utilizaban de mil formas de esos aceites que eran animales normalmente para iluminar los espacios y apropiarse de esos espacios. Las lámparas de aceite o de resina vegetal es claramente en nuestra historia como ser humano, como hemos atropellado a las ballenas en busca del aceite, y este aceite de ballenas normalmente se utilizaba para eso, ¿no? Para hacer iluminación no solo de las lámparas, sino también de estos faros marinos. Normalmente eso era lo que se estaba buscando, pero siempre estábamos en busca de una fuente de iluminación que permitiera apropiarnos la mayor parte de la noche de estos espacios. Como tal, alumbrado público, su definición nace por allá en los años 16, allá en Francia, en donde Francia es la primera, París es la primera que comienza a definir que se requiere una iluminación que colabore a todos, ¿cierto? Entonces se obliga a que la gente coloque una iluminación, una lámpara, hay un farolito a las afueras de su casa. Y se coloca un primer empleo de alguien que vaya prendiendo y manteniendo estos faroles, ¿cierto? Eso hacia los 1750. Ya más adelante se cambia esto y la primera iluminación en gas, porque fue la evolución, se da en 1807 en Londres, muy pegado de todo el tema de la inseguridad que se estaba viviendo en Londres, a raíz de estos asesinatos y los robos. Y alguien hace una mejora y Frederick Wilson hace una lámpara de gas, que era un producto muy interesante. Lo único interesante de esta lámpara de gas es que a los 3 metros ya no se podía ver mayor cosa, entonces la interdistancia que tenía que tener estas lámparas era muy corta. ¿Sí? Y además tenía el otro problema, que era que en ocasiones estos dispositivos, si no estaba la llama, se acumulaban los gases y llegaba el que los venía a prender y teníamos explosiones, incendios. Esta lámpara yo me la encontré en Berlín en el año 2003. Era de los últimos vestigios que quedaban de iluminación a gas en Berlín. Estamos hablando hace menos de 20 años. Aún Berlín todavía tenía estas lámparas. Estas lámparas tenían abajo un piloto que permitía subir o bajar la iluminación. No obstante, pues ahí más allá de sentarse a calentarse, la iluminación era pésima. Con la iluminación y con ese tema de andar prendiendo y apagando nace el término de los serenos. Y no es el sereno que sale en la noche y nos patea. Bueno, a los que tomaban, yo ya no tomo eso. Entonces el sereno, su función era protegernos en las noches e ir prendiendo y cambiando los cabos de vela, cambiando estas velas de sebo. Hay algunos historiadores que hablan de que el olor de la vela de sebo era algo particular, y la verdad, si alguien ha tenido la oportunidad de oler, las velas de sebo huelen muy fuerte. Entonces, en esas noches, yo me imagino esas ciudades prendidas con farolitos de sebo, eso debía tener una fragancia demasiado romántica. Pero con estos serenos en España también nace el primer tema que se dice, bueno, pero hay que pagarle a este loco, y sale el tema del impuesto. Entonces se estaba cobrando el primer impuesto de alumbrado público asociado al prender y apagar. Entonces, hacia allá en 1820, estamos hablando de la primera vez que sale un tema que se llama impuesto de alumbrado público.
Ya la iluminación como tal, como hoy la conocemos, o la evolución, pues viene con la electricidad. Thomas Edison es el que revoluciona todo el tema y comienza a crear la bombilla con un filtro de carbono de bambú. Hay parte, claro, antes había muchas investigaciones y descubrimientos con los tubos catódicos, pero nadie había llegado a un tema donde tuviéramos una fuente de iluminación duradera. Entonces Thomas Edison hizo una bombilla que duraba 40 horas, pero 40 horas funcionando solita, comparado con una fogata o con una antorcha, pues eso era un montón de tiempo. Yo, entre las cosas, considero que Edison, más allá de colocar la bombilla, él fue el que armó todo el sistema de generación y distribución de energía y pudo visionar este tema de poder llevar la electricidad a las casas y que pudiera tener un fin para cada una de las casas. Eh, en Estados Unidos, pues finalmente Edison con su invento iba dirigido solo a la gente rica y solo la gente que tenía dinero era la única que tenía iluminación. Los demás seguían con lámparas y además estamos hablando de un Estados Unidos del año 79, donde era todavía muy, muy grande. En otros sitios, pues como les mostré, venía el tema de, de gas, pero el mismo que mejoró la lámpara de gas también mejora la bombilla de Edison y cambia del filamento de bambú a un filamento de, de metal, 10 años después. Entonces estamos hablando que entre el 79 y el 89 la bombilla tuvo mucha investigación y un avance fuertísimo. Uno dice, oiga, pero 10 años, ¿cómo va a decir que es fuerte? Pues que estamos hablando de los años 1800, donde la tecnología y la ciencia como tenemos hoy por hoy era otra, ¿no? Las comunicaciones eran completamente bajas, se hablaba por telégrafo, entonces el intercambiar información era muy, muy lento, así que 10 años la evolución del filamento de carbono al filamento metal, eso es bárbaro. Ya después vienen otras aleaciones, todo el mundo ya comienza a darse cuenta que el tema tiene que ser no solo en la bombilla de vacío, sino comenzar a trabajar en ese filamento. Y tenemos al famoso Osram y Wotan, que eh, la pelea se dio entre dos empresas fuertes, que era el General Electric y la empresa Siemens y AEG. Finalmente, ya en los años 1900, en Estados Unidos está la tendencia fuerte con General Electric y por el lado de Europa teníamos a Osram, que era la que manejaba todo esto. Claro, ya después tenemos a una empresa Philips holandesa que comienza a ir haciendo algunos pininos en iluminación y por allá crea una bombilla buenísima que era la luz día, que rompe muchos esquemas y comienza a decir, bueno, aquí no es solo luz amarilla, sino también luz blanca. Entonces estamos hablando que la bombilla se crea en 1879, pero ya en 1890 Estados Unidos ya tenía casi 1300 bombillas. Entonces hubo una apropiación de esta bombilla fuertísima en Estados Unidos. Eh, no solo en Estados Unidos, ya después en Rumania, es la primera ciudad en Europa donde se habla de alumbrado público, y después en Costa Rica. Costa Rica fue la primera ciudad latinoamericana que tuvo también iluminación, ¿sí? Y además, pues en temas de electrificación, pero bueno, ¿cómo vamos? Entonces, en el orden del tiempo, viene el incandescente y ya en 1950 comenzamos a buscar más cosas y llega nuestra luminaria o nuestra lámpara de vapor de sodio de alta presión. Súper importante porque es que la lámpara de mercurio duró más o menos 50 años siendo la reina, dando iluminación blanca. Eh, y además que todos estábamos con ese tema, con la tecnología de mercurio y con nuestras luminarias abiertas.
Ya hacia 1970 se comienza a desarrollar la de vapor de sodio, pero de baja presión, que era una luz monocromática, pero ya después entra la de vapor de sodio en 1980, que es la luz amarilla que conocemos en nuestras fuentes, en nuestras lámparas de sodio. Y con la lámpara de sodio llega todo el boom de y la evolución de las lámparas y las luminarias. Ya hablamos de temas completamente diferentes a las luminarias que estábamos acostumbrados en Mercurio, que eran lámparas luminarias abiertas, y ya con el sodio comenzamos a tener lámparas cerradas con niveles de aislamiento. Ya hay un desarrollo mucho más interesante. Hoy por hoy, la transición de sodio va hacia LED, no solo por el tema de eficiencia económica, no solo por eficiencia en consumo de energía, sino adicionalmente en duración, ¿no? Las lámparas que tenemos hoy por hoy de LED, ¿no? Hay algunos fabricantes que dicen que duran 30 años, 45 años, y todos los días está en una pelea tecnológica. Desde los últimos 10 años acá, yo creo que al igual que los celulares, la competencia a nivel mundial de mejoras en iluminación a base LED ha sido una carrera espectacular. Y a la par con esto todavía está la iluminación tradicional, que es la lámpara de halogenuro metálico o haluro metálico o metalar, que es una luz blanca que se ha vuelto muy decorativa, y los arquitectos venían trabajando sobre todo para iluminar fachadas y monumentos con estos halogenuros por su calidad y su color su temperatura de color. ¿Qué ha pasado en Bogotá mientras toda esta evolución? Pues Bogotá todavía seguía con lámparas de cebo, con antorchas. Bogotá todavía seguía centrada alrededor de la Plaza Bolívar. Y por allá en 1815 se habla de tener ya alumbrado aparte a punta de antorchas. En 1876, alrededor de la Guerra Civil, tuvimos una empresa que se llamaba la American Gas Company, que era la que prestaba iluminación, y con ella también empezó también el sistema de bomberos en Bogotá, porque lo que les comentaba, muchas lámparas se apagaban, mucha explosión, ya está. Además estamos hablando de inicios de los gases que teníamos, ¿no? Gas metano, que era lo que estábamos trabajando. Pero no obstante, Bogotá es la primera ciudad, por allá en los años 90, 1890, en que tenemos alumbrado eléctrico. Y ese es el boom del momento. El presidente de ese entonces lanza esto como la panacea y la mejora. Si saltamos de 1890, todo 1900 nuestra evolución fue en Mercurio, y nuestra evolución fue de incandescente hacia Mercurio. Acá los ingenieros que estaban todavía, el ingeniero José Antonio Suárez, eh, ellos trabajaban con General Electric, con las luminarias de Mercurio, instalando postes de gran altura, y casi que nuestra tendencia era apropiarnos de la tecnología de Estados Unidos. Me acuerdo que en alguna ocasión hablábamos de la luminaria tipo Cobra, que era el boom de la General Electric, porque venía ya con un difusor y con una cubierta que permitía eh, poder iluminar mucho mejor. En 1996, la historia nos dice que se crea el primer acuerdo entre el distrito y la empresa electrificadora, y se hace un primer censo, y tenemos alrededor de 289.000 luminarias, donde nuestro parque, el 86% mal contado, era solo Mercurio. Luminarias abiertas, donde había bombillas, en ese entonces, por ser empresa pública, era donde se colocaban los concejales, y el movimiento de iluminación iba asociado a eso, hacia, hacia donde el concejal o donde la empresa electrificadora estuviera haciendo proyectos. Pero el tema de iluminación no estaba
tan en furor. Ya en el 2004, en el 98 entra Codensa y Engesa, y hay un crecimiento exponencial de luminarias. En el 2004 ya estábamos hablando de más o menos 310.000 luminarias y a finales del 2010 ya teníamos 327.000 luminarias. Un crecimiento fuertísimo. Uno decía, ¿y por qué ese crecimiento? No, pues es que en Bogotá se dieron muchas cosas y era que había muchos barrios subnormales que entran a ser llamados normalizados y entramos a hacer redes, comenzamos a hacer infraestructura de iluminación, comenzamos a meter sodio fuertemente. Y es ahí donde hay un crecimiento y un dinamismo en la iluminación acá en Bogotá. Y un dinamismo no solo acá, sino no solo a nivel de instalar, sino a nivel de fábricas. Entonces estaba la empresa de Philips, estaba la Compañía Nacional Eléctrica, estaba Schneider, estaba Royal Alfa, estaba Celsa, estaban todos diciendo, uy, acá en Bogotá están metiendo luminarias, entonces hubo un dinamismo de la industria muy interesante. Sin embargo, en ese entonces, cuando comenzamos a cambiar mercurio a sodio, y aquí vi al ingeniero Gustavo de Loza, que las discusiones que teníamos en ese entonces era, bueno, ¿cómo vamos a hacer el cambio de mercurio a sodio? Y esas eran las discusiones que se estaba centrando en que linealmente teníamos que cambiar las potencias, entonces 125 mercurio las íbamos a cambiar a 70, 250 mercurio le íbamos a pasar a 150 sodio, 400 sodio a 250 y 100 y 1000 vatios 400. Se buscaba con esto una disminución en consumo, pero además una mejor eficiencia. El libro amarillo de iluminación de la empresa de energía de Bogotá hablaba de las cualidades del sodio y en ese momento el furor era decir, mire, el cambio de la luz blanca de mercurio a la luz amarilla se da por unos temas. El ojo se adapta mejor a la luz amarilla. La distancia en la que usted va conduciendo, su ojo se adapta mucho mejor a las condiciones de sodio. Teníamos cierto, no cierto discurso, pero sí mucha información en donde decía, mire, la mejor iluminación que se tiene es con sodio comparado con el mercurio. Y la verdad es que sí, pues acá tenemos la evolución. Nosotros teníamos estas lámparas incandescentes que hacia el año 78 había muchísimas todavía funcionando en Bogotá. Pasábamos a mercurio en nuestros secadores de pelo completamente abiertas, luminarias en donde hacer mantenimientos era complicado, donde teníamos redes con control múltiple, donde lo que estábamos haciendo era garantizar que más o menos 30 luminarias se prendían y se apagaban con un control, y saltamos a sodio, la panacea. En ese entonces sodio no era solo luz amarilla, era luz con fotocontrol, con control independiente y que además garantizábamos que comenzaran a prenderse a las 6 de la tarde, 5:30. Donde adicionalmente con eso estábamos garantizando confiabilidad. En ese entonces, cuando se comienza a hacer la modernización, más era el parque de mercurio apagado que encendido, porque además mantener estas lámparas era complicado. Con sodio llega una revolución fuertísima, donde consideramos que se estaba haciendo muchas cosas buenas, donde comenzamos a patronar las vías de Bogotá, que eso antes no se tenía, pero adicionalmente se da muchos boom en cuanto a que dejamos de ser empresas públicas a nivel nacional y pasamos a ser empresas privadas, y son las empresas privadas las que comienzan a decir, venga, hay que hacer inversión en alumbrado público. Odensa fue un boom, Medellín fue otro boom, Cali fue otro boom. Pero en ese boom se dan otras cosas. Hoy por hoy, ya de sodio estamos saltando a LED. Y LED pues tiene unas eficiencias fuertísimas, pero cambia todo el concepto de iluminación pública.
Cuando muchos estudiamos hablábamos de que la iluminación se tenía que hacer y nos daban las plantillas isométricas y nosotros teníamos nuestras plantillitas y cada ingeniero era feliz si un fabricante le regalaba las plantillas para en esa manera diseñar el alumbrado público. Y los postes eran de 30, 32 a 35 metros porque nuestras fuentes de sodio eran lo que mejor iluminaban, hasta 35 metros. Y entonces nuestras discusiones técnicas de diseño era el brazo lo vamos a colocar un poquito y ganábamos 2 o 3 metros, pero teníamos siempre una equidistancia pareja en Bogotá. Hablábamos de solo iluminar las vías, iluminar andenes todavía era un pensamiento muy naciente. Eh, no, todavía no había andenes para la gente. Hoy por hoy LED es otra cosa y ya con LED tenemos iluminación desde 7 vatios hasta lo que quieran. Hay un universo donde las distancias pueden ser dependiendo del fabricante, dependiendo la bombilla, dependiendo del reflector. Ya la iluminación, ese diseño tan bonito que teníamos en donde cogíamos planos y hacíamos unas cosas, entra una herramienta fuertísima que es la de los sistemas y el diseñador de papel pasa a otro lado y se vuelve un diseñador de computador, en donde un software nos está diciendo cuánto es, cuál es la distancia, cuál debe ser la altura, cuál debe ser el avance. NED, además de todo eso, ¿qué más hace? Pues, hombre, comienza a decir, venga, acá hay unos niveles que tenemos que colocar. Eso es fuertísimo. Además, comenzamos a hablar de fallas de equipos. Cambiamos de nuevo la luz amarilla de sodio, volvemos a colocar una luz blanca que nos permite además apropiarnos de espacios diferentes. Hay un ahorro eficientísimo de energía y aumenta la vida útil de los equipos. Adicionalmente, comenzamos a hablar de sostenibilidad, de medio ambiente, del impacto. En este tema, hablando de tecnología, antes de pasar hacia la regulación, hablemos de problemas incandescentes. Los problemas de los incandescentes se movían y el filamento se vibraba pues por el paso de un vehículo y el filamento se rompía. Teníamos esos problemas y además la emisión de calor era muy, muy fuerte en las incandescentes. Eso mismo pasaba con las de mercurio, por eso era que eran así abiertas. Pero adicionalmente, pues estos reflectores tenían problemas ya de tanto tiempo que no le hacíamos limpieza. Sodio, al tener nuestro vidrio, al tener IP65, mejora un montón de temas, pero ya LED es un monstruo donde tenemos IP hasta IP66, manejamos balastos y manejamos otros temas. Pero con LED también manejamos un tema que se llama el ruido de nuestras redes. Estamos metiéndole con LED un montón de armónicos que en algunos estudios de algunas universidades dice uno de los problemas que va a tener el futuro con todos los LED van a ser esto, las cargas no lineales que están metiendo demasiados armónicos a nuestros transformadores. Y se estaba viendo porque definitivamente teníamos que mejorar los conductores, teníamos que ya no hablar de que el calibre del neutro era un calibre menor al que manejábamos en nuestra fase, sino ahora estábamos manejando calibres iguales para el neutro y fase, y adicionalmente estamos teniendo que aterrizar nuestros postes casi que cada 2 o 3 postes. Eso en tecnología fuertísimo, el crecimiento tecnológico de los sistemas, el crecimiento tecnológico de esta herramienta para diseñar. Antes un diseño que uno se dedicaba a hacer el plano, duraba 1, 2, 3 días, a veces semanas, se convierte en un tema fácil en donde tranquilamente podemos tener un plano digitalizado y modelamos una vía y rápidamente cambiamos una luminaria por otra y nos saca el diseño fotométrico. Creo que eso en tema de iluminación ha sido un tema fuertísimo y ha sido muy bueno, muy bueno. Pero en esta carrera también nos hemos quedado sin muchas empresas. Entonces, por acá en el año 2000, una empresa bogotana, compañía eléctrica,
muere, Philips también cierra sus puertas y dice, mire, yo me voy a trasladar de Colombia. Deja el escenario para Schneider, una empresa que estaba entregando luminarias hasta hace 4 años, que cierra ya prácticamente su fábrica de luminarias de vapor de sodio y se dedican ya a traer solo LED de la fábrica de Brasil. Y General Electric, pues definitivamente sale del mercado de iluminación. Eh, ha tenido algunas cosas. Hace alrededor de 5 años nos mostraban su última tecnología que va hacia la iluminación inteligente, en donde ellos dicen que con sus luminarias pueden hacer censo, cámaras, eh, van hacia un tema de tecnología completamente diferente. En algunas ciudades de Estados Unidos se han apropiado de esas tecnologías que permite tener multicámaras. Otros dicen que la iluminación tiene que ir en tendencia ambiental, entonces que tienen que ser luminarias con paneles solares. Esa es la otra tendencia fuerte, en donde dicen no, el problema del consumo de los países va muy asociado al consumo de iluminación, coloquemos paneles, pero por el otro lado dicen no, mire, la carga que vamos a tener fuertísima de contaminación por todas estas baterías que van asociadas a estas luminarias va a ser fuerte, entonces había estado fuerte. Y el mercurio, pues además de todos los problemas de una luminaria abierta, venía el manejo de todas estas bombillas que teníamos y sacarlas del mercado. Hacia este año, manejar mercurio es un producto altamente contaminante y hacer su manejo se volvió todo un tema ambiental. Entonces, en Colombia no había quien manejar y despusiera mercurio y comenzaron a hacerse a la parte que evolucionaba la industria de luminarias, también evolucionaba la industria de la chatarra. Entonces, el manejo adecuado de estos residuos fue espectacular. Antes los chinos cogían los tubos fluorescentes y los rompían. Hoy por hoy ya hay un mejor manejo y un adecuado manejo. En el tema regulatorio, ahí comienzan los problemas y las discusiones interesantes, porque además de volvernos ingenieros, nos volvemos abogados. En el año 93 comienza todo el tema de hablar del servicio de alumbrado público y sale la CREC 045 y define que el alumbrado público es la iluminación de vías públicas, parques y espacios de libre circulación. Sacó de tajo todos los monumentos. Por lo tanto, la iluminación pública solo se circunscribe a iluminación de vías y parques, estadios deportivos, escenarios deportivos, fachadas de parques, fachadas de iglesia queda por fuera. Y eso es fuerte porque Bogotá y muchas ciudades tenían monumentos conectados a las redes de esas empresas públicas que cuando se crean como empresas privadas, lo primero que dicen es esto no es iluminación pública y se lo pasaban o sea, a la iglesia. En el caso nuestro, la catedral primada, la catedral del centro, se hizo un proyecto lo más de bonito y la catedral dijo, no, yo no puedo pagar ese consumo y apagó esa iluminación. A diferencia de Monserrate, Monserrate sí compró un proyecto más bonito, apoyado por la empresa privada. ¿Qué más habla la CREC 045? Lo más importante dice que cuáles son las responsabilidades y dice que es el municipio el responsable de prestar el servicio de alumbrado público, porque es que finalmente el alumbrado público se ve como un bien común, como una prestación de un servicio común que brinda un servicio a toda la comunidad. Por lo tanto, y eso es lo que busca la CREG, busca que la iluminación llegue a todos y que no se vuelva un negocio, que solo se ilumine a los sectores privilegiados, no, que la iluminación sea un derecho para todos. Y también habla de cómo debe ser ese tema de ese servicio de alumbrado, dice cómo tiene que entregarse la energía, cuál es el responsable de el mantenimiento, quién es el responsable de la expansión. Y colocan en cabeza del municipio esa responsabilidad. Son los municipios los responsables de todo esto.
Yo creo que este tema de que sea el municipio responsable abre la caja de Pandora para un Estado de Derecho como el colombiano. Porque dice su artículo 8 que los municipios pueden celebrar convenios y contratos para el suministro, mantenimiento y expansión del alumbrado público. Finalmente, nuestros legisladores lo hicieron con buena fe. Yo creo que lo hicieron de buena fe, pero echa la ley, echa la trampa. Y si estamos hablando que esta resolución CREG nace en el 93, CODENSA en él nace en el 98. Los contratos de alumbrado público son de esa, perdón, sí, CREG del 95, Luis Miguel, muchas gracias. Estamos hablando de que ya para el 2002 la Contraloría Nacional de la República estaba investigando a media Colombia. Todo el mundo comenzó a utilizar el alumbrado público como un caballito. ¿Por qué? Porque es que pues finalmente la CREC dice que el alumbrado público es responsabilidad de los municipios y los municipios nacientes de una nueva responsabilidad, lo primero que encuentran es una carga, porque la iluminación pública viene con un consumo mensual y las nuevas empresas prestadoras de servicios eléctricos lo primero que hacían era facturar el alumbrado público y facturaban esta energía. Y estas alcaldías comienzan a decir, no, espérese que yo no tengo plata para pagar, dentro de mi presupuesto no tengo este dinero. Y comienzan a decir, no, espérese, venga y hacemos unas cosas interesantes y comienzan a nacer los primeros convenios de alumbrado público. Comienzan a nacer los primeros impuestos de alumbrado público y comienzan a haber un montón de cosas asociadas con alumbrado público. Y no estamos hablando del 2002 nada más. En el 2023 siguen la Procuraduría analizando problemas del alumbrado público en, en, en todas las ciudades. Hace menos de 3 años hubo una licitación en Cúcuta buscando la iluminación de Cúcuta y el recién alcalde que estaba puesto ahí colocó la licitación, fue su primer mandato y a los 4 meses ya había un ganador y claramente el ganador era uno de los que había sido los financiadores, investigado por corrupción. Pero en esta ciudad y en este país, pues, lastimosamente estos casos de corrupción se demoran demasiado. En el año 2002, la Contraloría dice que las concesiones tienen un montón de problemas, que las concesiones lo primero que dicen es que fijaron unos contratos a 50 años, habían concesiones que iban sin tiempo, pero que adicionalmente lo único que hacían era fijar una tasa de alumbrado público. Más allá de hablar de calidad de iluminación, más allá de hablar de procesos de extracción, más allá de hablar de calidad de iluminación, hablaban era de su impuesto y comenzaban a hacer todos unos tramas para hablar de cuánto se iba a cobrar. Y en ese entonces, ¿a quién se le estaba pegando fuerte? Pues al sector industrial y al comercial. Más o menos en el análisis de esta Contraloría del 2002 nos dice que los costos que se le estaban pegando al sector industrial eran de 1.250.000 frente a los negocios que no tenían concesionario, donde eran más o menos de 200.000 pesos los impuestos de alumbrado público. Y cuando uno se ponía a investigar esto, de este 1.250.000, 50.000 pesos iba para mantenimiento, 20.000 pesos para electricidad y casi que todo el resto iba asociado a temas netos de esas concesiones. Entonces eran concesionarios que se volvieron riquísimos de la noche a la mañana, donde adicionalmente iban pegados con unos políticos fuertísimos
donde las concesionarias comenzaron a apropiarse de sectores. Yo me acuerdo mucho que había Curumaní, César, cuando nosotros estábamos modernizando a Sodio. Me acuerdo la pelea que teníamos y llegó Curumaní y tenía las mejores luminarias de Colombia. Y yo decía, oiga, pero Curumaní, ¿cómo tiene esto? Pues tenía una concesión política fuertísima. Y en el sector residencial, pues también estaban pegándole fuerte los impuestos. Estaban metiéndole la mano fuerte a esto. Y creo que llegó un momento en donde ya el gobierno se dio cuenta que esto no podía seguir y comenzó a regular y a dictaminar eso. Lo primero que habla es del Retilab. El Retilab que nace por allá en el 2009. Antes del 2009 se hizo unas discusiones fuertísimas. Las asociaciones de ingenieros y de diseñadores en iluminación trabajaron fuerte en esto para garantizar que no llegaran productos por fuera de Colombia que no fueran los apropiados. Siempre la iluminación y muchos de los que hemos trabajado ahí nos volvemos románticos y queremos blindar al país frente a tecnologías que no sean las más adecuadas. Con esto, con el Retilab, se dan diseños, se dan instrucciones claras para cómo tienen que hacerse los diseños, de no sobreiluminar, de garantizar niveles, ya se dan unas instrucciones y además se vuelve un tema ley, ya no es venga, yo diseño bien o no diseño tan bien, no, ahora se vuelve un tema legal y se vuelve una exigencia y adicionalmente las ciudades comienzan a decir y a exigírsele que tienen que haber procedimientos y manuales que definan cómo tiene que ser su iluminación. El primero, pues, es el MOAP de acá de Bogotá, muy seguido del de Medellín, después Cali, Bucaramanga también, con la interventoría que tenía también de unos ingenieros de acá, comienza a tener un avance fuertísimo y así se comienza a tener un dinamismo fuerte en Colombia. Hoy por hoy, el problema que tenemos es que la tecnología de LED que viene de afuera, lo único que se está exigiendo es que cumpla con eso, con Retilab. Entonces las luminarias que están viniendo de afuera tienen que cumplir con Retilab, esas son las exigencias, pero entonces el mercado y esta libre competencia hace que se presenten luminarias que vienen de China, Taiwán, a unos costos muy irrisorios, en donde le dicen a una ciudad, yo le coloco las luminarias, usted me las paga 10 años, pero veamos cómo es el negocio y cómo es la concesión. Y pelear contra unos costos asociados de un producto chino o de Tailandia o de Taiwán, pues, ha sido complicado. Eso hizo que Share, una empresa fuertísima aquí en Colombia, saliera al mercado, creo yo, lo evalúo yo así. Celsia, que es de las que quedan acá, está trabajando fuerte para poder entregar un producto de calidad en LED y Royalfa, pero ya Royalfa está trayendo luminarias maquiladas desde afuera. Entonces ya nuestras empresas nacionales lo que están haciendo es importar y volverse distribuidores de estas luminarias. Hoy por hoy, ¿hacia dónde avanza nuestra regulación? No, nuestras regulaciones van hacia garantizar la metodología de los costos para remunerar la prestación del servicio. En el 2011 nace la 123, que entre las cosas más interesantes que dice es que los equipos se tienen que, después de su vida útil, se tienen que cambiar. Y da un tema fuertísimo a todos los operadores de alumbrado porque que dice claramente que, o sea, usted dice que la luminaria dura 10 años y a los 10 años vuelve y coloca una nueva.
pero también impone unos costos fuertísimos. Entonces, ahí en esa metodología comienzan a decir, sí, mire, aquí hay que buscar un equilibrio, pero el equilibrio no tiene que ser metiéndole la mano al impuesto, no le tiene que darle la mano a eso, sino tiene que ser un tema que a lo largo de la vida útil usted vaya buscando ese equilibrio económico y le traslada esa financiación es al operador del alumbrado. Y ahora, el año pasado, sale la resolución 101.013 del 22, que ya dictamina y da mucho más claridad frente a todo este tema de cómo se debe facturar y cómo tiene que ser el cobro y cómo se tiene que garantizar que haya una, una trazabilidad y cómo tiene que ser un tema que no sea un negocio, sino donde haya una uniformidad y que sobre todo el servicio final que se preste sea el más adecuado. Más o menos, esta ha sido la evolución del alumbrado público. Dentro de todo esto, siempre ha habido un tema político fuertísimo asociado. Siempre el político del momento va a querer que se le ilumine mucho mejor. El tema de la seguridad siempre va a estar asociado con la iluminación, en donde dicen es que me roban porque no hay iluminación. La infraestructura de alumbrado público además es demasiado desagradecida. ¿Por qué desagradecida? Porque solo se ve el servicio cuando no está el servicio. Entonces es un servicio que siempre va a estar, por más de que el operador trabaje para garantizar un muy buen servicio, solo se va a ver el trabajo cuando no está. Y el otro tema va asociado a que la gente no quiere un poste frente a la casa. Entonces colocar la iluminación se está volviendo siempre mucho más complicada. Siempre la gente quiere iluminación, pero no poste. Si hay iluminación, quiere que no impacte a los búhos de la zona. Entonces se encuentran mucha gente que uno dice, oiga, pero antes teníamos solo que iluminar, ahora nos tenemos que preocupar por el impacto medioambiental, por las ranas, por los polluelos, y eso hace que haya un dinamismo muy interesante. Lastimosamente, entra el tema político y a veces ahí es donde la ingeniería se para. Hasta acá eh, va casi que mi, mi intervención. Creo que lo que se busca es ahora abrir una discusión abierta y sobre todo es ver cuál es la posición que debe tener la CIEP y cómo debe construir e ir hacia dar directrices a un país que a veces se le pierde el rumbo. La tendencia de iluminación con LED con paneles solares, yo vuelvo a decir, a mí me parece interesante siempre y cuando el manejo ambiental de esos residuos se considere. Manejar las luminarias de LED es fácil, pero manejar las baterías asociadas a esas luminarias va a ser un problema. Garantizar la regulación de contratos y concesiones y sobre todo la propiedad de los activos. Y sobre todo que los municipios que tengan esos activos hagan contratos buenos, válidos, no políticos. Garantizar que la regulación de la tarifa de alumbrado público sea ecuánime para todos. Entonces acá hay problemas fuertísimos porque una ciudad como Santa Marta, donde el impuesto del alumbrado público está alrededor de los 17.000, no se puede comparar con una ciudad como Bogotá a unos impuestos de mal pensados en 20.000 pesos. Uno dice, ah, no, es que Bogotá 20.000, pero es que acá hay un montón de luminarias y un montón de gente. Entonces, ese es el tema crítico en cómo se regula la tarifa de alumbrado público. La regulación de los municipios en la construcción, garantizar que no haya luminarias de abanico. Llegamos a municipios en donde un alcalde colocó luminarias tipo A, llega cambio de alcalde, entonces dice, no, las luminarias tipo A no es, ahora pongamos las tipo B, cambian de alcalde y van cambiando de luminarias porque finalmente el negocio está ahí.
El negocio no es iluminar, el negocio es cambiar luminarias. Garantizar la regulación de estos equipos de iluminación. eh, Todavía hay muchísimo que trabajar. Los fotocontroles eh, son uno de los puntos neurálgicos de la iluminación, donde se tiene que garantizar equipos que garanticen un servicio de más de 7 años. Tenemos luminarias LED que duran 15, pero hoy por hoy tenemos fotocontroles que duran 2 años. Entonces, como que ahora tenemos un problema de que tenemos un muy buen carro, pero a cada rato se le apagan o se le pinchan las llantas porque los fotocontroles no funcionan o porque los balastos que se están comprando no son los de mejor calidad, y garantizar un buen aterrizamiento de las postes y de nuestros sistemas. Las agremiaciones tienen un papel fuertísimo, tienen que liderar todo el tema de iluminación. La iluminación tiene que volver a tomar un, un gran sentido en esta sociedad. He quedado relegado. Yo a veces siento que la iluminación ha pasado a ser la cenicienta. Hubo un movimiento muy interesante. La Universidad Nacional venía con un diplomado en iluminación, después hizo una especialización. A la par comenzó entonces la Salle a hacer la especialización en iluminación. La Tadeo comenzó a hablar de iluminación interior y exterior, y había un boom y había un dinamismo muy interesante en el sector de iluminación, pero ya llegó y dijo, se saturó el mercado, y dijo, no, 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 espérese, ya no más especializaciones, ahora hagamos un diplomadito y hagamos unas horas de capacitación. Entonces ahora ya el tema de iluminación se está llevando solo a un diplomado donde usted puede asistir, solo se garantía que usted tenga que asistir para ya sacar. Creo que en eso debemos como sector trabajar. Bueno, y a partir de acá pues se abren los micrófonos para que todos den sus opiniones, digan qué opinan y podamos entre todos construir una mejor discusión del alumbrado público. Muchas gracias, ingeniero Edwin, por esta exposición. Muy interesante todo lo que tiene que ver con la historia de la iluminación, cómo arrancó, desde dónde pues inicia con la necesidad del alumbrado, ¿cierto? Y ya pues, como lo comenta el ingeniero, pues arrancamos con la sesión de preguntas o participaciones por parte de los ingenieros asistentes. Hablando de eso, antes de cerrar, les quería mostrar esta revista Mm. de la CIEP. Sí la están viendo todos, ¿cierto? No, ingeniero, seguimos viendo la diapositiva conclusiones. Ah, ok, entonces acá ¿la están viendo? ¿No? No, señor, ¿Tampoco? No, no, ya, permíteme, ya, acá. no, creo Ahora que sí, tiene, no, no, tiene que dejar de compartir ya y voy volver a a dejar de compartir lo que compartir quiere, esto. por Sí, sí, favor. sí. Sí, 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 permíteme un momento y vuelvo a colocar esta, esta. Esta es una de las cosas que también en su momento, ahí sí ya la están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Esa era la revista que sacaba CIEP hace algunos años. Eh, Era un buen medio donde todos estábamos ahí colocando, diciendo cosas. En este año, hace rato, esa fue cuando hace cumplió 25 años. O sea, ¿hace cuánto, Gili? ¿Hoy cumplimos cuántos? Hace 21 ¿Cuánto fue años, nuestro ponqué? 46 años Nuestro primer, estábamos celebrando. ya tenemos 46, allá Mm. conocí al ingeniero Fonseca. Hablábamos de la modernización del alumbrado público. En ese entonces hablábamos de qué eran los problemas que tenía el alumbrado. Yo decía, oiga, sí, sí hacía cosas y
propendíamos los ingenieros por lo menos en estarnos escuchando y hacíamos discusiones técnicas de cara a eso. No perdamos eso, ingenieros, no perdamos eh, esa función de ser ingenieros y de discutir y leer un poco más. No es más. Ujú, ujú. Oye, Edwin, una consulta. Muy buenas tardes a todos. Digamos, hoy en día el nuevo marco regulatorio permitiría que cualquier otro operador diferente a Enel fuera el encargado del alumbrado público en Bogotá, o eso es o eso es, digamos, está alineado solo al operador de red que tiene, pues, en este caso, como el monopolio de las redes en la ciudad. Muy interesante la pregunta. Muy buena. Pues finalmente, acá en la ciudad de Bogotá se dan un tema fuerte y es que Codensa es, Codensa es la dueña de la infraestructura de alumbrado público. Y como tal, el que venga tiene que pagarnos la vida útil de esos equipos. ¿Sí? Entonces, si es posible, si es viable que alguien llegue con tanto poder económico que diga, mire, acá yo tengo mis luminarias, baje usted las suyas y yo pongo las mías. Tiene que ser el distrito el que defina eso. Y eso tiene que ser a través de una licitación. Pero finalmente queda el tema de que el poste sigue siendo de Enel y el negocio también se iría de alguna manera estando en algún lado en un margen de Enel. Enel se iría como mínimo prestando el servicio de prestar los postes. ¿Qué es lo que se ha discutido siempre? ¿Es viable? Tal vez sí, económicamente no es tan fácil. Y lo otro es que nos, el distrito es parte de nosotros, ¿cierto? Entonces es un negocio que es como tirarse un disparo en un pie, porque mal que bien, por el servicio de alumbrado público que se factura, la mitad le está entrando al distrito dentro de las acciones. Entonces, entrar a esas discusiones vuelve a ser un tema político, ¿cierto? Y lo otro, pues finalmente, eh, si uno tiene un buen negocio no va a ser tan, tan poco inteligente de no cuidarlo. Entonces, en él está tratando de hacer como, está agarrando como gato al techo para que no se le quite este negocio, que es uno de los negocios más rentables que tiene Enel. Entonces, yo lo veo poco probable, pero se pueden dar. Cuando estuvo Petro de alcalde, eh, había pasos de gigante sobre este tema, pero finalmente se ha llegado a conciliaciones. ¿Sí? Por ahora yo lo veo poco probable. No sé, Luis Miguel, ¿qué opina de eso? Si todavía está por ahí. Sí, gracias, Edwin. No, pues, digamos, para complementar la respuesta, digamos, hay que tener en cuenta, digamos, que al municipio es a quien se le ha asignado la responsabilidad por la prestación del servicio. Entonces, el municipio es quien decide quién escoge, digamos, quién debe prestar el servicio. Aquí, pues, como se firmó en el año 96 un convenio interadministrativo entre la empresa Energía de Bogotá y el Distrito Capital, pues digamos que ese convenio hasta la fecha se ha mantenido y por eso digamos que tanto CODESA o ahora en él son los encargados de prestar el servicio en Bogotá, pero digamos que eso en cualquier momento puede cambiar. Eh, los activos de alumbrado pues hoy en día son de propiedad de ENEL, pero digamos a futuro podrían ser del distrito o de alguna otra empresa o una APP, pues digamos, eso puede llegar a cambiar en algún momento. Como lo mencionaba Edwin, pues obviamente que esas luminarias están apoyadas sobre
unos postes que hacen parte de la red de uso. Entonces, digamos que si es un tercero el que presta el servicio, pues tendría que entrar a remunerar el uso de esos postes o el uso de las canalizaciones, si se trata de red subterránea. Es eso. Aquí hubo Muchas gracias. y complementando un tema, en el gobierno de Petro, de alcalde, él hizo unos ejercicios y, por ejemplo, la iluminación al frente de Titán, ¿de acuerdo? El centro comercial Titán, es propiedad del municipio, no es propiedad nuestra, los postes y las luminarias. Y comenzaron todos comenzaron a analizar el tema y dijeron, uy, el muy buen ejercicio que se dio de tratar de abrir un horizonte, se le volvió un problema al municipio, porque entonces cuando se fundieron las bombillas, como no eran infraestructura de él, dijo, pues yo no le hago mantenimiento. Entonces tenía que haber una empresa adicional a la Acodensa que hiciera ese mantenimiento y comenzó a volverse un problema fuertísimo, porque ¿quién le iba a hacer el mantenimiento a las luminarias de Titán? Y así como a 4 escenarios. La verdad es que ha sido un problema eso, y es un problema para el municipio ponerse a trabajar en crear una empresa que solo le haga mantenimiento adicional a la empresa que haga la prestación del servicio. Y se vuelve, claro, bajo el horizonte político, hay un tema fuertísimo que es, no, pues entonces venga, hagamos una concesión que nos haga el mantenimiento y aquí armamos un montón de cosas. Es por eso que yo decía, mire, la regulación tiene que ir hacia allá, tratar de blindar que el alumbrado deje de ser un negocio y se vuelva una prestación de un servicio. Germán tiene la mano levantada. Sí, mis estimados ingenieros, muy buenas noches. Yo tengo dos inquietudes y más que todo va por los proyectos que se están haciendo en Bogotá, como es el metro y el Regiotran. Quisiera saber cómo va a ser el manejo de estos servicios públicos y el mantenimiento a un futuro, debido como pasa con el Regiotran, la concesión es de 21 años. Ese mantenimiento por pérdida de vida de luminarias, por condiciones X, ¿las asume directamente el operador o lo asume el distrito? Muy interesante esa pregunta. Y yo se la voy a responder con lo que hay hoy por hoy en nuestra infraestructura. Yo voy a hablar de las troncales de Transmilenio. Hoy por hoy las troncales son una avenida donde la iluminación es responsabilidad del municipio y somos en el CODENSA los que estamos iluminando eso. La vía pública la ilumina, pero la estación como tal es una responsabilidad de Transmilenio. Pues esa iluminación de los vagones es un tema privado y ellos hacen su mantenimiento y garantizan su iluminación como espacio interior. Metro y el tren Regiotran. Cercanías y el tren regional va a ir muy de la mano hacia allá, en donde vamos a tener corredores, en donde las estaciones van a ser responsabilidad de estos operadores. Esas estaciones van a ser iluminación privada. Yo lo que esperaría en un futuro, más que el tema de los trenes, es cómo hacer la iluminación de las vías secundarias y primarias que hay acá en Bogotá y en Colombia. Si uno va de aquí hacia Chía, uno encuentra una muy buena iluminación, muy chévere hacia Chancipá, pero de ahí hacia allá se pierde la iluminación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las gobernaciones no se han metido la mano al bolsillo, entonces uno ve la vía de aquí hacia Melgar espectacular, pero la de la mesa no tanto. Hacia allá debe ir la iluminación, sí. Los trenes de cercanía yo considero que se van a manejar como iluminación de espacios privados, sobre todo las estaciones. Y finalmente un tren no va a necesitar mayor iluminación porque va en una vía donde va a garantizar es que el conductor del tren
tenga una muy buena iluminación, creo yo, ¿no? Pero proyectos SEA todavía desconozco. Ingeniero Gracias. Nelson, tiene la mano levantada. Muy buenas noches para todos. Primero que todo, agradecerle a CIET por tan magníficas conferencias. A Edwin, que me ha hecho un recuento, pues una historia total de lo que es el nombrado público. A Luis Miguel también. Es una pregunta un poquito anexa, no tan directa con lo de Bogotá, aunque pues que ya conocemos el caso de Bogotá, ¿no? Que el distrito pues tiene el 51% de acciones y tiene una prevalencia sobre ese contrato. Hubo un momento en que yo manejé la parte de los contratos de alumbrado público con los municipios. En ese tiempo tuvimos mucho problema con lo que ahorita hablaba Edwin, y es que pues cuando se hace la capitalización, todos los activos de la empresa de energía pasaron supuestamente a Codensa, y teníamos la pelea esa de pues que llegaron obviamente cualquier cantidad era de la libre competencia de las nuevas empresas que llegaban a prestar los servicios y había de todo. Yo estuve en más de una reunión con concejales y alcaldes que en un momento determinado decían, bueno, ¿y cómo es el CBG ahí? Y pues la postura nuestra era, pues nosotros somos una empresa completamente independiente, nosotros no pagamos absolutamente nada, no ayudamos en ninguna campaña, no hacemos absolutamente nada. Y la pelea era muy dura. Y en el momento en que yo llegué al alumbrado público, el ingeniero Patarroyo, había 2 convenios de alumbrado público, llegamos a firmar 32 convenios, muchos jefes se opusieron porque era un pésimo negocio, que el carajo. ¿No? Pues me acuerdo que el negocio, el contrato que firmamos con Zipac era alrededor de $5 millones por 15 años, y así otros varios. En este momento no sé cómo estarán esos convenios, si al fin fueron retributivos o no son un buen negocio. Quisiera que pronto Luis Miguel o él nos contaran qué ha pasado, porque pronto con la pregunta que hacía Carlos sobre la posibilidad de que entren otros operadores y esos otros operadores que han llegado a otros municipios. Y la pelea era esa, nosotros somos los dueños de la parte de la infraestructura y todas esas cosas, y pagar el arrendamiento sobre esa infraestructura era un problema que llegó hasta los tribunales. Yo pues salí de Codensa y pues me aparté un poquito del tema, y sí me gustaría saber en qué ha evolucionado eso y si es tan mal negocio seguir con esos convenios de alumbrado público. No sé si Edwin o Luis Miguel pueda ilustrarnos a todos los que estamos participando acá, que de alguna manera podemos estar interesados en el tema. Muchas gracias. No, Nelson, la verdad es que sigue siendo buen negocio. Antes era un Nelson que iba a hablar con los concejales, ya el negocio ahora lo maneja en el X con toda una sugerencia donde tiene personal especializado hacia ese tema. Sigue siendo un muy buen negocio. La pelea sigue siendo igual. Tal vez en qué es lo que cambia, el modelo del convenio, ese modelo que se discutió tanto tiempo. Nelson fue uno de los pioneros en que cómo se redactaba y que discutíamos con Luis Miguel qué debía tener, cómo debía ser, ha evolucionado y adicionalmente va ahora muy de la mano de los temas regulatorios, ¿sí? Sigue siendo eso. Nos han quitado algunos municipios, hasta donde yo estuve, no. Es más, Sopó, que era uno de los que estaba ahí, se había ido, pero hace poco dijo que volvía. El otro que es Mosquera, que también se había ido, ha tenido negociaciones y quiere volver. ¿Por qué? Que es que finalmente estas concesiones ya se han dado cuenta que una concesión se abre y la Procuraduría de Contraloría siempre les va a abrir algo. Entonces, tratan ya de los alcaldes de blindarse e ir a la fija concurrencia. Sigue siendo un muy buen negocio. Pero uno de los temas por los que Alumbrado Público sale de la gerencia de distribución es porque justamente nosotros no podíamos ir a la par de estas concesiones. ¿Qué se espera?
yo creería que Enel X va a seguir evolucionando y en el tema de alumbrado tiene que volverse de una dinámica mucho más fácil en donde pueda entrar a ser competitivo en estas concesiones. Cuando nos presentamos la última vez hacia Cúcuta, Codensa llevaba una muy buena oferta, pero una concesionaria o una de estas empresas colocaba cifras mucho menores en costos debido al músculo nuestro, ¿cierto? Los costos que tiene asociado la empresa siguen siendo muy fuertes comparado con una empresa de barrio. Hacia allá creo que tiene que ir los temas de Enel, a volverse más eficiente para poder volverse más competitivo. Porque si no, pues seguirá siendo el mercado donde estamos. Se han hecho además alianzas estratégicas con los proveedores de luminarias, alianzas en cuanto a qué, a garantizar que las luminarias que se compren sean buenas, sean tecnológicamente buenas, y en eso es lo que está tratando de competir en presentar un producto de calidad frente a toda la basura que tienen otras ciudades, ¿sí? Pero no podemos ofrecer un paquete, por ejemplo, de la iluminación navideña amarrada al alumbrado público. Nosotros la iluminación navideña la manejamos en parte, ¿cierto? Pero tú ves en otras ciudades como Medellín, como en la misma Boyacá, donde la electrificadora coloca la iluminación navideña y ese es el boom. ¿Sí? Ahí, yo creo que ahí todavía faltan cositas que debemos hacer. Pero las concesiones de municipios siguen, el sitio, no te preocupes. Ya la firma que tú dejaste, pues ya caducó, pero ahí se siguen haciendo. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, No sé si hay más preguntas. no, señor, no veo más manos levantadas en estos momentos. Ah, nuestra presidenta está, qué Sí, la chévere. ingeniera Ivette, sí, señor. Buenas Bueno, noches, ingenieros, ingeniero Edwin, muchísimas gracias por su charla, de verdad que muy interesante, muy concreto y muy completo todo ese recorrido histórico. Muchas gracias, ingeniero. Pues gracias a todos los que están asistiendo a la charla. Ingeniero, tengo acá precisamente con las cosas que usted nos comenta y que eh, los aportes de los ingenieros Luis Miguel y del ingeniero Nelson. Un informe de la Contraloría de Bogotá hecho hacia agosto de 2019. Voy a leer un párrafo que hace la Contraloría en el siguiente sentido. Y pues más que una pregunta, pues me gustaría es como las reflexiones al respecto de esto. De lo que usted señalaba, se vuelve un asunto muy político y hasta qué punto, porque uno ve que sí hay, digamos, como usted lo señala, las luminarias, hay como esos cambios, como esa preocupación por la luminaria, pero en general la infraestructura, los postes y todo esto, pues sigue siendo la misma de siempre, con los mismos problemas de siempre y sabiendo además que estas nuevas tecnologías son exigentes en tierras y como usted lo señala, la cantidad de distorsión armónica que está en la red en la medida en que hay más luminarias LEDs. Entonces, ¿cómo es esa? Porque además también la percepción que uno tiene como usuario es que hay zonas de la ciudad apagadas y que ahorita con la cantidad de obras que hay, como que siente uno más todavía la ausencia de la iluminación en esas calles que están totalmente rotas y que sería todavía más importante que estuviera esa iluminación. Entonces, además, estamos invitados a participar en
en un debate con los candidatos a la alcaldía. Esa es una actividad que se está haciendo entre todos los sindicatos y pues estamos allí también en nombre de la CIEP. De hecho, nos han pedido, bueno, ¿qué preguntas podemos proponerle a esos candidatos? Y este tema me parece que es clave porque también lo señalaba el ingeniero, esto, digamos, esto está amarrado a la política y al alcalde que vaya a venir, pues seguramente será un tema bien importante para la alcaldía de Bogotá. Voy a leer este párrafo. Y pues quisiera más que todo las reflexiones del ingeniero Edwin y pues de los ingenieros que, que nos puedan aportar en esto, porque además sí tenemos también como ese compromiso incluso de construir preguntas para los candidatos. ¿Qué podría ser importante preguntarle a un candidato, a los candidatos? Porque pues van a estar en teoría la mayoría y eso va a ser el lunes a las 4 de la tarde en el auditorio de la sede de la Macarena de la Universidad Distrital. Por cierto, tenemos como 10 cupos. Si hay algún ingeniero que esté interesado en asistir, está cordialmente invitado para poderlo registrar. Bueno, no me extiendo más, voy a leer ese párrafo. Dice lo siguiente, como les digo, esto es un informe de agosto de 2019. Dice, el valor pagado por el distrito a través de la UAS a Enel por la prestación y operación del servicio de alumbrado público en la ciudad de Bogotá, desde el momento en que inició la ejecución del convenio 766 de 1997 y su acuerdo complementario de 2002, asciende a 1.776.074.8 millones discriminados así. Consumos de energía, 783.915 millones, mantenimiento, 130.176 millones y arrendamiento, 861.983 millones. Este último representa el 52% del valor del activo de la infraestructura utilizada para la prestación del servicio de alumbrado público de propiedad de Enel. Es decir, que el Distrito Capital ha pagado por concepto de arrendamiento más de la mitad del valor del activo, aclarando que de acuerdo con el convenio y sus complementaciones, el Distrito Capital deberá seguir pagando indefinidamente este costo por el hecho de no haber dejado establecida cláusula de reversión de toda la infraestructura administrada, construida o modernizada. Entonces, quería poner pues este párrafo allí que ha sido de este informe de la Contraloría y preguntarle pues al ingeniero Edwin si tiene alguna reflexión al respecto y eso, ¿qué sería interesante poder preguntar en ese debate que va a haber con los candidatos a la alcaldía de Bogotá? Y pues a los demás ingenieros, si alguno quiere intervenir, pues también invitado a hacer esa intervención. Pues Miguel está que se habla. A ver, digamos que, bueno, pues yo quería, digamos, pensando en las preguntas, sí quería preguntar que Edwin nos dé respuesta a una inquietud que le he escuchado a varias personas que no, pues no, solo lo que perciben del tema del alumbrado público y me han dicho, ¿por qué cuando uno va a algunas ciudades que tienen el alumbrado público en concesión, como Barranquilla o Santa Marta, se percibe, digamos, las zonas que están iluminadas, que tienen un mayor nivel de iluminación al que tienen las vías aquí en Bogotá? Entonces, es que allí hay alguna restricción, por ejemplo, del Retilar o el MUAT, que haga que la iluminación aquí en Bogotá, digamos, tenga unos niveles más bajos. Se supone que la norma, lo mínimo que se debe cumplir es lo del MUAT, lo del Retilar. Y ya las ciudades pueden incluso colocar condiciones más exigentes, pero no al contrario, que sean inferiores. Entonces, por ejemplo, esto puede estar asociado a los niveles de inseguridad en ciertas zonas de la ciudad. Entonces, por ejemplo, una pregunta para los candidatos puede ser, ¿considera usted que
que la prestación del servicio de alumbrado está íntimamente ligada con la inseguridad que se presenta en algunos sectores de la ciudad y qué soluciones propone, ¿cierto? Esa podría ser, Sí, de acuerdo, ingeniero. Estoy tomando atenta nota. esa podría ser una de las preguntas. Con respecto a lo que tú mencionas de los costos, pues lo que pasa es que, digamos que entiendo yo que al convenio sí le han hecho unas modificaciones recientemente. No las conozco al detalle porque pues las personas que manejan el tema ya al interior de la empresa pues no han compartido esa información. Mm, E incluso pues algo escuché de que pues está pensando en que de pronto creen una nueva empresa, una nueva sociedad para que se encargue del tema del alumbrado, donde haría parte del distrito y en él. Pero eso es algo que hasta ahora están pensándolo y pues no han adelantado eh, mayor información al respecto. Bueno, ¿yo qué opino? Pues es que aquí el tema fuerte se traduce en el modelo del negocio que se tiene. Y ese es un negocio en donde, y voy a colocar el ejemplo, tú tienes un apartamento, lo alquilas y tienes un muy buen inquilino, el inquilino te paga todos los meses y tú estás súper feliz, el tipo es súper puntual. Y pasados 10 años el señor te dice, qué pena, pero es que el apartamento ya es mío, es que yo se lo he venido pagando a usted en cómodas cuotas. Uno dice, no, espérese, es que el apartamento, ¿cómo así que es suyo? El apartamento es mío. Sí, pero es que yo vengo viviendo aquí por más de tantos tiempos. Hay que separar los contratos de alquiler con los contratos de venta o de leasing, ¿no? Pero sí definitivamente el modelo que se tiene de convenio eh, puede ser digno de una mejora, es claro. El tema es cómo se llega a ese muy buen convenio si yo tengo hoy un negocio que hace que estemos, hablo de las dos partes, en un punto de confort. ¿Y por qué las dos partes? Porque es que finalmente el negocio del alumbrado le está dando dinero a Bogotá. Yo qué creo, definitivamente la regulación como va, la 123, va en pro de que esos convenios se mejoren. Pero no ha llegado una buena regulación que haga que Codensa y que haga. Permítame, denme 2 segundos, por favor. Sí, sí. Mm. Pena, es complicado, es una posición muy fuerte. Vuelvo a decirte, Petro cuando estuvo alcalde trató de abrir esa puerta y, y es demasiado, demasiado. Es que hay muchísima gente que está detrás de este negocio, detrás del negocio de alumbrado público de Bogotá, detrás de esto. Y no estamos hablando de gente seria, estamos hablando de gente que no es idónea, pero que tiene intereses políticos muy, muy grandes. Y
y mira que el negocio de alumbrado público, así nos quitaran las luminarias, así solo el negocio fuera de energía, seguimos siendo los propietarios de los postes. Ese alquiler sigue siendo muy costoso. Y recuerda que el segundo negocio más rentable después del alumbrado público es el negocio de alquilar los postes a los telemáticos. Si tú dices, oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿Será que el modelo tiene que cambiar? Yo creo que el modelo es el modelo, no es el tema de Codensa, es el modelo a nivel nacional, tiene que cambiar. De acuerdo. Luis Miguel decía, oiga, es que Santa Marta, Barranquilla, yo te digo, Santa Marta, Barranquilla tiene unas calles muy bien iluminadas, pero si tú te vas a la calle de barrio está completamente defectuosa, apagada, ¿sí? Entonces tú dices, no, pero es que, ¿cuáles son las sensaciones de iluminación que hay? Se están olvidando de los municipios, y yo vuelvo a colocar el ejemplo, vete aquí a Choachí a las 8 de la noche, la iluminación es perversa, ahí no hay iluminación. ¿Y en quién estamos pensando? No, estamos pensando es en el municipio, en la cabecera del municipio donde está la iluminación, pero no estamos pensando en la seguridad de la persona que tiene que ir o venir de esos municipios. Hacia allá tendría que ir también la iluminación pública. Es que, y mira que en la primera diapositiva que yo colocaba, el apropiarse de la oscuridad hace muchísimas cosas. Hay un título que es cuando en Bogotá colocamos la modernización y la primera plaza que se coloca es la Plaza de la Mariposa. La Plaza de la Mariposa venía en un tema fuerte de delincuencia, se ilumina y los comerciantes se apropiaron del sector y comenzaron a hacer cosas muy interesantes, a hacer esos madrugones, a hacer ventas de noche. ¿Por qué? Porque la iluminación permite eso, ¿sí? Y no es la modernización de la iluminación, no, lo que hace es que la iluminación da una sensación de seguridad y la gente comienza a tener dinamismos. La 82 se iluminó fue por eso, porque la gente tiene que apropiarse de esas zonas porque dinamiza el comercio. Si tú te imaginas una Bogotá Choachí iluminada, tú dices, oiga, yo voy a Choachí en las noches porque allá hay termales y ahora sí es agradable. Yo me voy de aquí a la mesa en la noche porque visualmente es mucho más agradable viajar. Eso haría del transporte un tema completamente diferente. Si pudiéramos asociar los accidentes vehiculares por falta de iluminación, oye, creo que un gran factor es este, ¿sí? No hay buena iluminación en las carreteras de Bogotá. Pero además, entonces, si ponemos iluminación, ¿quién los va a mantener? Pero es que uno dice, oiga, ¿cómo así? Uno va de Madrid a Valencia, en España, y todo eso tiene iluminación. ¿Y cómo hacen ellos? ¿Y por qué nosotros no vamos a poder? Hacia allá, eso es lo que uno tiene que decirle a un alcalde. ¿Qué vamos a hacer para garantizar que haya iluminación, no solo en la ciudad, sino en las cabeceras? ¿Cómo va a ser ese tema? ¿Y cómo garantizamos que esa iluminación sea la más idónea? Sí, el MUAP es un muy buen documento, pero ¿cómo peleamos con un MUAP para exigirle que Chía o Choachí utilice el MUAP? Porque es que el tema político viene desde ahí. El tema político es, bueno, espérese, si yo soy el que estoy dando las reglas del juego, pues entonces voy a exigir una luminaria chimba para que no gane Codensa, sino que gane mi amigo. ¿Cómo hacemos para garantizar que los municipios están regulando bien? ¿Cómo lo hacemos? Así como tú dices, la Contraloría saca este tema, es que también la Contraloría ha dicho, oiga, es que miren cómo están todos los municipios. Si tú me preguntas cómo está Bogotá comparado con los demás municipios, yo diría, a excepción de Medellín, de Bucaramanga, ya, de ahí. Cali tiene un tema fuertísimo de hurto y de mal manejo asociado al alumbrado público, y de ahí para allá todos. La costa es un nido de corrupción asociado al alumbrado, ¿sí? Con el respeto que tengan los de la costa, pero no es solo ver el tema de Codensa, claro. Codensa tiene un tema en que la propiedad del activo es de Codensa, pero presta un servicio idóneo y de alguna manera Codensa ha garantizado una transparencia en muchas cosas. Las modernizaciones y las licitaciones han sido abiertas, transparentes. Creo que eso ha hecho cosas
cosas buenas para la ciudad. ¿Nos falta? Claro, claro que sí. Pero sí es el modelo a nivel país. El modelo a nivel país debe mejorar. Bien. Muy bien, ingenieros, muchas gracias por la ilustración. Yo tenía una pregunta. En la regulación hay alguna, digamos, porque me parece muy interesante el ejemplo que da el ingeniero Edwin y que hace ver muy fácil las cosas, así con ese ejemplo cuando arriendo un inmueble. Ahora, digamos, acudiendo a esa analogía, ¿hay alguna norma que obligue o no, o lo mismo de la 015 de distribución de que debería invertirse en modernizar la infraestructura? No hay obligación, sino exclusivamente de la luminaria, digamos, podrían seguir los postes, que muchas veces uno ve las luminarias en esos postes todos torcidos, y que eso pues también afecta finalmente pues, la calidad de ese servicio como es la iluminación, de que yo pueda pues, es mi casa vieja y no le hago arreglos, simplemente me pagan el mismo arriendo independientemente de que la casa esté que se caiga. Entonces, o hay alguna, o precisamente es como usted lo señala, es parte de ese modelo que debería reevaluarse a nivel nacional para que uno vea pues finalmente esa infraestructura toda es casi la misma de siempre, ¿no? Bueno, ahí es chévere porque hablemos de los postes del frente de tu casa. La red compartida, ese poste no es exclusivo de alumbrado y ya la regulación dice, mire, ese poste tiene una duración y el operador de red tiene que garantizar una renovación, ¿sí? Entonces, desde el lado regulatorio, en redes de distribución ya estamos hablando de que sí nos está obligando a comenzar a hacer cosas. En el lado de infraestructura exclusiva también se habla de eso, donde dice, usted tiene que garantizar que después de la vida útil, tiene que garantizar que el equipo esté bien y si no, hacer su renovación. Es que en el tema de Bogotá, debido a que hay un convenio, ese convenio no se ha abierto, o no se ha redactado, no se ha metido en otro sí, para decir se tiene que incorporar todas estas cosas, porque así como te dice, cambie el poste, también la regulación dice, venga, así como usted me exige que yo cambie el poste al operador, también va a haber unas exigencias de cómo me va a pagar ese activo, ¿cierto? Y ahí habría que analizar el negocio de una manera más amplia. No es solo decir, mire, es que Codensa es el dueño de la infraestructura y por lo tanto tiene que cambiar los postes cada 10 años y los cables y eso, y mira, a ver, no. Detrás de eso también hay otras cosas amarradas que también va a hacer que el negocio pueda, en algunos casos, subir más la tarifa. Por ahora, te aclaro, las luminarias de LED, después de que se acabe la vida útil, exige que las cambiemos. Eso ya es claro. Y las luminarias de sodio que llegan a una vida útil, después de la instalada, también se están cambiando por infraestructura nueva. Y eso lo está haciendo Codensa. Los postes viejos, bueno, los postes curvos de asbesto de la 26 se han venido cambiando. Además, la dinámica de Bogotá está haciendo que se cambie ese parque de postes. No en todos los lados. Sí, postes de madera. En redes de distribución todavía hay postes de madera, no solo acá en Bogotá, sino a nivel Cundinamarca. Y en esa misma manera también hay postes de madera asociados al alumbrado público. Vamos evolucionando, no al ritmo que todos quisiéramos, pero vamos evolucionando. Pues Miguel. Gracias, ingeniero. Sí, ingeniero Luis Miguel. Sí, no, pues recordando una pregunta que hizo Carlos Peralta, digamos, de que por qué el operador de red no se hacía cargo del alumbrado público. Entonces, pues ya dijimos que pues el municipio, digamos, es el responsable del servicio y quien escoge el prestador.
En algunas ocasiones, digamos, se ha intentado hacer ese tipo de propuestas, digamos, para tratar de controlar los costos del alumbrado y eliminar un poco, digamos, todo ese manejo político que ha habido detrás del tema, pero resulta que hay ahí pues un poder económico muy grande de todos estos concesionarios y cuando llegan las propuestas para hacer esos cambios normativos al Congreso, pues ellos son muy hábiles y se mueven internamente y desbaratan cualquier tipo de propuesta que les afecte sus intereses económicos. Incluso se han movido por allá, incluyendo artículos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, buscando, digamos, de que la única forma de prestar el servicio sea mediante la modalidad de contratos de concesión. Eh, y todo, pues, es como, digamos, cuidando los intereses de los concesionarios. Y digamos que esta última propuesta de resolución, bueno, no es propuesta, la última modificación que hizo la CREG va orientada prácticamente digamos, a los modelos que utilizan las concesiones de alumbrado público. Entonces, digamos que el espacio para que los operadores de red se hagan cargo del alumbrado público cada día es menor. Gracias. El ingeniero Germán verifico. Buitrago tiene levantada la mano. Gracias. Yo tengo una pregunta pues muy específica y es para Bogotá. En las 7 localidades, Codensa tiene actualizado el porcentaje de luminarias o zonas que han cambiado o deficiencias, porque eso sí sería como un punto importante para poder tratarlo con las personas que en este momento se vayan a lanzar para alcaldes. Entonces, me gustaría saber si eso ya lo tienen bien determinado. Bueno, de las 21 localidades que tiene Bogotá, incluido Sumapaz, tenemos el inventario por localidad de luminarias, disgregado por tecnología, ¿sí? Entonces, la discusión más allá de, porque entonces uno podría decir, no, moderníceme a LED, Usaquén y no Ciudad Bolívar, o moderníceme Bosa y no Suba. Y la verdad que las discusiones con la alcaldía a veces se tornan así, sobre todo en campaña política. Pero, Codensa tiene discriminado cómo están las tecnologías y la UAES ha definido también cuál es la tendencia en un plan plurianual de cómo se va a hacer esa transición para garantizar que todas las luminarias lleguen a LED en un mínimo de 5 años. El tema de esa discusión, de esa evolución tecnológica, se ha parado es en el tema del convenio, que Codensa ha dicho, ¿sabe qué? Yo no instalo hasta que no definamos cómo está este negocio, y la alcaldía dice, ok, pero si usted no arregla estas cosas, entonces no firmo, y se ha vuelto un rifirrafa. Eso ha sido eso el tema. pero ahí es donde de pronto Codensa no queda bien, porque sí sabemos que entre la alcaldía en el Codensa hay unas circunstancias internas que no las vamos a hablar, pero que eso sí está repercutiendo en el buen servicio para el alumbrado público. No, entonces tal vez no he entendido la pregunta, porque vuelvo y le digo, todas las alcaldías ya tienen un proyecto de modernización, ¿cierto? Y eso no lo da Codensa, eso lo da directamente la alcaldía.
y de alguna manera se viene cumpliendo, ¿cierto? A un paso, al mismo paso que define la alcaldía. Entonces, si uno le va a decir a uno de esos candidatos, ¿usted cómo mejoraría el alumbrado? Ellos no, o sea, el candidato le puede decir, no, es que yo voy a garantizar mejores niveles de iluminación. Yo voy a colocar un ejemplo de un alcalde X. Un alcalde X nos dijo hace unos años, hágame un favor, no importa, sobreilumíneme la Caracas. Sobreilumíneme la Caracas con 3, porque hay un nivel de inseguridad fuerte y yo miraré a ver cómo hago eso. Llegó el alcalde y se fue, y llegó el nuevo funcionario, y el funcionario dijo, ¿sabe qué? Hágame el favor y quite esas luminarias y coloque las luminarias que corresponden a los niveles de iluminación, porque nosotros acá tenemos un reglamento que se debe circunscribir y exigir, por lo tanto la iluminación acá no es ni más ni menos, es la que dice el manual, ¿sí? Eso hacen los funcionarios, porque adicionalmente llega la Contraloría y dice, es que el alcalde pasado, pues ya no está ese alcalde, ya la Contraloría es del otro, y dice, ese alcalde se robó y está metiendo sobreiluminación y eso es un sobrecosto. Entonces, es muy complicado. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Yo lo que digo es, sí se debe garantizar que a la par de que haya una modernización con la luminaria, tiene que haber una modernización de infraestructura. A la par, sí, sí se debe. Y él lo dijo, se debe ir de la mano. Eh, el cómo, pues yo discrepo es en el cómo, ¿sí? Yo debo utilizar una tecnología buena con un poste óptimo que me mejore y me vuelva eficiente el sistema. Y voy a colocar un ejemplo que se dio en la carrera 13. La carrera 13 tenía postes al lado y lado. En el sistema tradicional, 3 bolillos. Cuando llegó LED dijo, no, mire, ya no necesita 3 bolillos, usted colóquela solo de un lado, unilateral. Pero hay que cambiar los postes y la altura. Ahí es donde yo digo, no, espérese, ¿sabe qué? Pues más bien busquemos cuál es la interdistancia óptima del poste con altura adecuada para hacer una modernización mucho más eficiente. Considero que hacia allá sí puede ir la tecnología y la modernización, porque el LED nos permite eso. Antes, con sodio, siempre nos íbamos a estar limitados a que siempre nos da una interdistancia y una apertura de luz. LED no, LED abre como uno quiera y el fabricante le coloca el LED como quiera. Entonces, uno podría decir, mire, coloque el poste eficiente es a 40 metros con esta luminaria a 28 metros. Ah, pero es que mi poste es de 10, no, es que el eficiente es este, y mire que usted va a tener unas mejoras. Excelente, hacia allá tiene que ir la modernización y de una mano decir, ah, bueno, ok, usted va a cambiar ese poste, yo le voy a pagar por ese poste una vida útil, o no se la voy a reconocer, y cómo vamos a ir con este nuevo poste. Ese es el modelo que tenemos que hacer. El modelo concesionario que ha hecho, el modelo concesionario dice, ¿sabe qué? Yo le coloco esta bombilla y este poste a 10 años, pero amarran que a los 10 años vuelva a modernizar conmigo como concesionario y adicionalmente me tenga que volver a pagar ese poste y esa luminaria. Amarran el negocio fuertísimamente. Como decía Luis Miguel, nosotros como Codensa vemos el mundo legal, pero afuera hay una mano de buitres que no quieren dejar mover la regulación para que sea temas transparentes. Lo vemos, la política está llena de políticos corruptos. Hoy están discutiendo que no se van a subir el salario. Ahí está la discusión de esta Colombia. Una regulación transparente, pues todo lo queremos como profesionales técnicos, pero los políticos no quieren eso porque si no, ¿dónde está el CBY?
Sí, una preguntita muy puntual, y es lo que tiene que ver con los informes de las contralorías y todas las ideas. Es qué papel desempeña, y Edwin, que lo ha vivido más, Luis Miguel, la interventoría que se está haciendo, o sea, la bolsa, y a nivel nacional y a nivel regulatorio, ¿qué exigencias hay para que se haga esa interventoría y qué calidad de interventoría se hace? Allí, digamos que va a depender mucho, digamos, del nivel de control que tenga el municipio, hasta sobre, digamos, poder revisar los informes de la interventoría. Digamos, si un municipio le pone cuidado a esos informes, pues tiene como exigirle al prestador del servicio que corrija, que mejore. Pero si no, pues esos informes van a quedar es ahí como un documento más, y que de pronto en alguna revisión, digamos, de la Contraloría, porque la Contraloría solo va a revisar es los números, ¿no? El dinero. Pero digamos, en cuanto a la prestación de servicio, en algún momento le habían dado unas facultades a la superintendencia y después se las quitaron. Es que ellos son muy hábiles para ir suprimiendo las cosas que no les sirven. Entonces, digamos que en este momento todo depende de la gestión que realice el respectivo municipio, para, digamos, aprovechar esa labor de las interventorías. Y regulatoriamente, ¿qué hay con respecto a eso, Luis Miguel? Mm, digamos, en un decreto que salió en el 2006, ahí se le asignaban funciones específicas a la superintendencia, a las contralorías y a estas interventorías, pero eso después lo modificaron y le quitaron todo lo que incomodaba, ¿sí? Entonces, digamos que por el RETILAP, dice que los municipios que tienen más de determinado número de luminarias están obligados a contratar una interventoría, ¿sí? Y esa interventoría, pues, digamos, tiene que verificar que cuando se instala un equipo de iluminación, una luminaria, cumpla con los niveles, que las modernizaciones se hagan cumpliendo también con los niveles de iluminación. También chequear los puntos apagados, digamos, que deberían estar encendidos en la noche y permanecen apagados, para descontarlos de la factura. Y allí, por ejemplo, es una parte donde sí se puede mejorar, estableciendo, por ejemplo, unos indicadores de calidad del servicio de alumbrado público, en donde, por ejemplo, se penalice la remuneración tanto el propietario de la infraestructura como de quien la opera y la mantiene, eh, si no se cumple, digamos, con un porcentaje mínimo de puntos de alumbrado en servicio, ¿sí? Pero digamos, eso no está fijado. En la regulación hablan de un indicador ID y que pues que eso penaliza la remuneración, pero cuando uno va a calcularlo, eso no es tan sencillo, y pues digamos, no sé cuántos municipios pueden estar aplicándolo. Toca llegar a buscar unas metodologías más sencillas, en donde, digamos, con un trabajo de interventoría se detecte qué puntos están apagados o en falla, ¿no? Porque un punto intermitente también es una luminaria en falla. Entonces, poder descontar esos puntos que están en falla, y que pues no solo se tengan en cuenta para el tema de energía, sino para la remuneración del activo y de la OM. Allí pues digamos que hay aspectos a mejorar en la parte regulatoria y también para aprovechar esa labor de las interventorías. Gracias. Y complemento algo, Nelson. Pues finalmente yo me he dado cuenta a nivel nacional que el concesionario
arma una firma que moderniza y el mismo concesionario arma una firma que hace la interventoría. Entonces, finalmente, pues son negocios chimbos. Sí. Sí, entonces, si uno, lastimosamente el ingeniero Jorge Castiblanco ya se fue. No, ahí está. Ingeniero Castiblanco, que estuvo en la interventoría, sabe cuáles son las discusiones que tienen las interventorías con los municipios y de un momento a otro, como una muy buena interventoría se puede acabar porque tienen que meter al amigo de turno o a la firma de turno. Entonces, sí hay un marco regulatorio, pero lastimosamente echa la ley, echa la trampa y se monta toda una artimaña para garantizar que esa interventoría sirva para el beneficio de las partes, ¿sí? Entonces casi siempre son ahí de lujo, la verdad. ¿Qué dijo? ¿Ya se fue? Bueno, Ah, no. Ponle cuidado, Wilson muestra. Baila la mocho. Está en Marito. Mario te puede acercar, pero a partir de las 9 de la noche. Porque no tiene carro, porque la chiquita se fue a un caso recomendado de Carpio. ¿Cuál chiquita? Angélica. ¿Se fue a un caso de Carpio? Ah, disculpen. Bueno, no sé si tengan más dudas. Yo había visto. Por mi parte, pues yo finalizaría. Había visto otra mano levantada, pero no, parece que no. No. Y era el Bueno, ingeniero ingeniero, Oscar Ballén, pero creo que bajó la mano. Sí, no, es que era básicamente, buenas noches para todos. Era Buenas noches. básicamente, se hacía alusión básicamente al tema de interventoría, pues que básicamente pues hay que revisarlo muy bien de cara, no sé, al vencimiento del contrato actual que tiene el municipio con el operador de red. Tiene ese contrato que no sé cuándo se venza o cuándo, o si tiene un tiempo todavía prolongado, y se pueden incluir algunos términos respecto a la calidad y satisfacción pues casi que de los ciudadanos respecto al tema del alumbrado. Esa era como la pregunta que tenía, pero ya en gran parte le respondió y con la pregunta le dio Nelson Fonseca, ¿vale? Ujú. Muy bien. Bueno, de mi parte les agradezco muchísimo su tiempo. Estas 2 horas han sido muy chéveres. Que me escuchen y encontrarnos es maravilloso. Recuerdo con mucho afecto a muchos de ustedes en esta vida de ingeniero dentro del alumbrado público y gracias a CIED por este espacio. Muy, muy amable y que sigan así. De mi parte, muy buenas noches a todos. Gracias, Y me- ingeniero, por participar, por hacer esta jornada para los ingenieros muy importante, porque mire esa cantidad de conocimiento que hay entre nosotros y que no lo conocemos, ¿no? Entonces, muy importante. Muchísimas gracias, ingeniero, y pues muchísimas gracias a todos los participantes. Creo que con todas las preguntas hace que tengamos un panorama, una idea mejor de todas estas cosas. Entonces, pues, muchísimas gracias. Ingeniera Gili, no sé. Yo quisiera detener la grabación y aprovechar este espacio que tenemos